Hermanos, todos buenos días. Dios les bendiga. Feliz sábado. ¿Cómo están ustedes esta mañana? ¿Estamos bien? Qué gozo poder estar en la presencia de Dios. Qué gozo un sábado en la mañana poder estar aquí. Qué gozo saber que Dios nos ha bendecido durante toda la semana y que en medio de todo hemos visto su mano poderosa en protección, en bendición, en cuidado. Y hoy podemos alabar y glorificar su nombre. Esta mañana quisiera que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Primero quiero dar gracias a Dios también porque permite que podamos estar aquí. Gracias al pastor y a esta iglesia por permitirnos también disfrutar este sábado aquí, poder compartir la palabra de Dios. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido tener unas bonitas vacaciones aquí en la Florida y durante esta semana estaremos yéndonos de vuelta. Sin embargo, estamos contentos porque ya más de un mes hemos estado aquí y realmente ha sido maravilloso la bendición de Dios. Vamos a la palabra del Señor esta mañana, primero de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces, Elías el Tisbita, primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice, entonces Elías el Tisbita, que era de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasados algunos días, versículo 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Queridos hermanos, en el contexto, la palabra de Dios nos dice que allí en Israel estaba pasando algo sumamente terrible. El pueblo se había apartado de los preceptos del Señor, habían depositado toda su confianza en los ídolos y dioses falsos, de tal manera que ellos pensaban que la lluvia, el rocío y todas las bendiciones venía del dios Baal. Así es que un día el profeta de Dios, Elías, un día indignado por esta situación, de paso había estado hablando con Dios, preocupado por la situación de Israel, hablaba con el pueblo de Israel y la gente no atendía el llamado. Así es que un día recibió la orden de Dios, ve y preséntate delante del rey Acab. Y dile que no va a llover por 3 años y medio. Esto de paso representaba un desafío de fe para el profeta. El profeta se dirige hacia el palacio. Él vivía quizá en algún lugar recóndito allí en Israel. Se dirige entonces a Samaria, que era la capital. Llega allí a ese lugar. Y mientras él va viajando en dirección allá, podía ver las grandes montañas, podía ver los ríos,
podía ver la llanura, podía ver lugar verde. Humanamente era imposible pensar, de paso nunca había sucedido antes, que hubiese una sequía que hubiese detenido todos los arroyos, una sequía que hubiese secado todos los ríos, o una sequía que hubiese quemado toda la vegetación que había en ese lugar. Nunca había pasado. Así es que para él era un acto de fe llevar un mensaje de algo que nunca había sucedido antes. Y dice la Sagrada Escritura que se presenta delante del rey. Entra sin ser anunciado y de paso, en vez de dar una buena noticia en ese tiempo, cuando alguien se presentaba ante el rey, no se le permitía a cualquiera persona darle malas noticias al rey. Y él entra y él dice, el versículo 2, a ti, vive acá, versículo 1, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. En otras palabras, está diciendo, mira, ustedes han estado sirviendo a dioses falsos por tanto tiempo. Ustedes se han apartado de los preceptos del Señor. Pero ahora yo les voy a decir que el verdadero Dios del cielo es Jehová de los ejércitos. Él fue el que hizo la tierra, el que hizo todo, y Él ha dicho que no va a llover. Ustedes se van a dar cuenta que el Baal que ustedes sirven, no importa lo que ustedes hagan, el Dios que ustedes sirven no va a poder hacer nada, porque va a haber una sequía por completo en este lugar. Hermanos, él tiene que salir de ese lugar, tiene que salir corriendo. El rey todavía ni siquiera alcanza a asimilarlo. Cuando el rey se repone de esa devastadora noticia, ya Dios había sacado a Elías de la presencia de él y le dijo, vete de aquí, yo te voy a llevar ahora al Jordán, al arroyo de Querit, para que allí entonces yo voy a cuidar de ti y voy a mandar a los cuervos que te den de comer y vas a beber del arroyo. Y más adelante, como leímos en el versículo 9, un día el arroyo se secó. Y Dios le dijo, no te preocupes, ahora vamos a Sarepta, que yo he mandado una viuda para que te cuide y te dé de comer. Queridos hermanos, Dios mandó a Elías a un punto. En su vida, Dios lo mandó a un lugar. A cierto momento, Dios lo mandó a un lugar donde iba a tener una experiencia especial con el Señor. Hay momentos en la vida que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene una experiencia para cada uno de nosotros. Y hago la pregunta esta mañana, ¿estás tú en ese punto? Para Elías, ese punto era el arroyo de Querit y la casa de una viuda. Para Noé, ese punto era un arca. Para Daniel, ese punto era una habitación de oración y también el foso de los leones. Para los 3 jóvenes hebreos, ese punto representaba el horno de fuego ardiente. Para David, ese punto representaba el trono de Israel. Para Pablo, ese punto representaba una celda en una prisión. Para Cristo Jesús, ese punto representaba la cruz del Calvario. ¿Cuál es el punto donde Dios quiere que tú estés? Y tú puedes estar preguntando, pero pastor, ¿de qué punto estás hablando? Pues yo en esta mañana, a través de la experiencia de Elías, vamos a ver cuál es el punto que Dios quiere para nosotros. Y de paso, quiero decirte que cuando llegamos a ese punto, cuando sepamos cuál es ese punto, tenemos que buscarlo. Tenemos que llegar a ese punto y permanecer allí. Porque donde Dios nos quiera llevar es el mejor lugar del mundo. Oremos, Señor y Padre, al abrir tu palabra rogamos tu bendición y síguenos enseñando tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el punto donde Dios quiere que estemos es un punto donde Él nos ha prometido algo, es el punto de la promesa. Fíjense que el versículo 4 nos dice que Dios habló a Elías y le dice,
apártate de aquí, versículo 4, y vas a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y en el versículo 9, cuando ya se secó el arroyo en Kerit, le dice, ahora levántate y ve a Sarepta, que yo he mandado una viuda para que te sustente. Era una promesa. Dios le dijo, mira, Elías, no te va a faltar nada. Dios le dijo a Elías, mira, yo te sustentaré. Y la promesa de Dios para Elías es la misma promesa para nosotros. Yo he visto un justo, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios nos dice, yo cuidaré de ti. Hermanos, y cuando Dios lo promete, Él lo cumple. Hermanos, el ser humano, por muy buena intención que tenga, está limitado por el tiempo. Alguien pudo prometerte algo y ha tenido la buena intención. Pero sabe, aquella persona quizás en el momento menos pensado se le acabaron las finanzas. Ya no pudo comprarte lo que te prometió. En algún momento esa persona se enfermó, perdió la salud. Ya no pudo darte lo que te prometió. En algún momento esa persona feneció, esa persona murió. Ya no pudo cumplirte la promesa. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios que no se le acaban las riquezas porque Él es el dueño del oro y la plata. Es un Dios que no se enferma, más bien es el que sana a los enfermos. Él le dio vista a los ciegos, le dio oído a los sordos, le dio vida a los muertos, aún sanó a los paralíticos. Jehová de los ejércitos es Él. El Dios que yo sirvo no lo gobierna la muerte. De hecho, Él venció la muerte y es la garantía de nuestra vida eterna si creemos en Él. Así que cuando Dios promete, Él cumple. El lugar donde Dios te quiere llevar es un lugar de promesa. La segunda característica del punto en tu vida donde Dios quiere llevarte, que es un lugar de provisión. El versículo 6 dice que todos los días, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Todos los días los cuervos. Ahora, los que conocemos, el cuervo suena bonito, más o menos bonito. Pero el cuervo, en Colombia el chulo, en Venezuela el samuro, es un animal repugnante. De paso, es un animal omnívoro. Es un animal que come muerto. Es un animal feo. Cuando ese animal, de paso, se dice que en los desiertos, cuando tú ves más de 2 animales de esos, 2 aves de esos revoloteando, es porque hay algo muerto. Esa es su comida preferida. Hermanos, Dios escoge un animal inmundo, un animal feo, para venir a traerle pan y carne. Normalmente el animal se comería ese pan y esa carne. Pero Dios quería mostrarle a Elías, mire, yo puedo utilizar hasta lo inmundo para poder sustentarte. No vas a comer lo inmundo, obviamente, pero voy a utilizar hasta lo malo para que saque la bendición aún de lo malo. ¿Saben, queridos hermanos, en nuestra vida a veces tenemos situaciones que parecen samuro, situaciones que parecen goleros, que parecen cuervos, situaciones inmundas. Pero en medio de esas situaciones, Dios quiere que tú saques el pan, quiere que saques la carne fresca, quiere que tú veas la bendición. Él no se puso a ver todos los días, ay, qué animal tan feo. Simple y llanamente, Dios proveyó todos los días para Elías. Querido hermano, cuando nosotros estamos donde Dios quiere, tú puedes tener la seguridad que Dios va a proveer por ti. Hermano, la situación a veces es difícil. Hermano, pero ¿cuánto hemos podido testificar que en algún momento la nevera estaba vacía? ¿Cuántos podemos testificar que en algún momento no sabíamos qué íbamos a comer al día siguiente? Pero no nos acostamos a dormir con la barriga vacía porque Dios proveyó.
Muchas veces tenemos que aprender a vivir también en la escasez. Pablo lo dijo, no siempre va a ser abundancia. A veces también va a haber escasez. Pero saben, yo quiero decirle de paso, nosotros somos bendecidos. Lo que es escasez para nosotros, hermanos, para otras partes es banquete. Cuando nosotros tranquilamente hay lugares donde alguien solamente puede comer un arrocito con un huevo, hermanos, eso es manjar en otras partes del mundo. Así es que lo que tengamos, agradezcamos a Dios. Disfrutémoslo y recordemos que Dios es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. La tercera característica del lugar donde estamos es un lugar de promesa, es un lugar de provisión, pero también es un lugar de providencia. Miren lo interesante de esto. Hermanos, cuando Dios nos tiene en ese lugar, llegamos al punto donde Dios quiera que estemos. Dios no solamente provee, sino que en su providencia es que antes de que tú y yo tengamos la necesidad, Él ya lo habrá suplido. Gloria al Señor. Fíjense, cuando Dios le dice a Elías, mira, vete a Kerit, y también le dice después, vete a Sarepta, a donde está la viuda, Elías no le faltaba nada todavía. Había bondad, había abundancia todavía. Todo estaba verde en el caso de Kerit. Cuando él sale a la presencia del rey, el rey pudo haber dicho, este man lo que está loco. ¿Por qué? Que esto se va a secar. No, es imposible. Sin embargo, por fe, cuando él va al punto donde Dios le guía, Dios entonces, antes de llegar a ese punto incluso, ya Dios había hecho planes para proveer para cada uno de sus necesidades. Qué maravilloso el Señor. En su divino amor, ya Dios había hecho planes con Elías. Hermanos, lo que tú estás pasando en tu vida no es de la hora de la casualidad. Hay cosas que a veces nosotros nos las buscamos por malas decisiones. Eso sí es verdad. Pero cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando tú estás oyendo y siguiendo la voz de Dios, Dios nos garantiza que Él va a proveer y Él es nuestra providencia. De paso, dice la historia que un día Napoleón Bonaparte un día tenía el ejército allí francés listo y delante de él estaba la gran confederación allí por Rusia, Prusia, Inglaterra. Y era el 18 de enero del año 1815, cuando él mandó a uno de sus generales y le dijo, ¿saben? Esta noche, a esta hora, yo voy a tener al general del ejército inglés. Lo voy a tener besando el polvo, comiendo barro a mis pies. Y él va a estar preso. Y el hombre le escuchó y le dijo, ¿sabe, Napoleón? Eso será si Dios quiere. Y Napoleón le contestó y le dijo, mira, si Napoleón dice, así va a ser. Muchas gracias. Si Napoleón lo dice, así va a ser. Pues caída la noche, hermanos. De hecho, en el mismo momento, dice un historiador, que en el mismo momento que Napoleón dijo eso, Napoleón perdió la batalla. Al rato comenzó a caer una fuerte lluvia que impidió que los franceses pudiesen avanzar y ejecutar la estrategia. Y entonces llegó la Confederación Europea, los sometió y en la caída de la noche, el que había sido derrotado había sido Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tenía que entender que no era lo que Napoleón dice va a ser. Tenía que entender que cuando Dios propone, Él dispone. Hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, no solamente en un lugar de promesa, no solamente en un lugar de provisión, no solamente es un lugar de providencia, también es un lugar de poder. Queridos hermanos, cuando estamos en el punto que Dios quiere, veremos cosas grandes suceder. Cuando
Cuando Noé estaba en el arca, en medio de las turbulencias, hermano, no significa siempre que cuando estemos haciendo la voluntad de Dios y estemos en el punto que Dios quiere que estemos, que siempre todo va a ser color y olor de rosa. No. Hay momentos en la vida, aunque tú estés siguiendo a Dios, de paso, muchas veces cuando más seguimos a Dios, más problemas es que tenemos. Pero la promesa de Dios y la bendición de Dios es que cuando caminamos con Él, vamos a ver su poder. Hubo que haber una gran tormenta para que Pedro pudiese caminar sobre las aguas. Tuvo que haber sucedido un gran diluvio para que Noé viese la providencia, la bendición de Dios. Hubo que haber una gran opresión para que los jóvenes hebreos vieran la liberación en medio del horno de fuego. Tuvo que haber un problema para que entonces ellos pudiesen darse cuenta realmente del poder de Dios. Si no tuviésemos problemas, ¿cómo nos daríamos cuenta que Dios existe? O que Dios está al control. Solamente cuando todo se sale de nuestras manos, cuando somos impotentes, cuando nos damos cuenta que realmente ya no podemos hacer nada, ahí es en el punto más tremendo donde Dios se manifiesta y dice: no temas que yo estoy contigo, no temas que yo soy tu Dios, mira que yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Es en ese punto donde nos damos cuenta que tenemos un Dios de poder. Pero no solamente tenemos un Dios de poder, sino que cuando estamos en ese punto nos damos cuenta que es un lugar de protección. Cuando Elías estaba allí en ese punto, hermanos, Elías era, o sea, en tiempos de nosotros, cuando Osama Bin Laden existía, bueno, creo que existía, espero que existía. Cuando Bin Laden existía, era el enemigo número uno del mundo, era el personaje más buscado en el mundo, vivo o muerto. Pues hermano, en ese tiempo, Elías era el personaje más buscado del mundo. Alerta roja internacional, encuéntrenlo como sea, vamos a matarlo porque por culpa de él está cayendo todo este desastre. Mira, ya no hay agua porque con el tiempo entonces se secó todo. Y entonces el rey, en vez de asumir la responsabilidad y darse cuenta de que se había separado del Señor y que habían inducido, él y su esposa Jezabel, habían inducido al pueblo a ir contra Dios, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, comenzaron a culpar al profeta y comenzaron a buscarlo. Así es que Elías en todo el mundo era el hombre más buscado. Pero cuando tú estás en ese punto como Elías estaba, donde Dios quiere que tú estés, Dios ha prometido que Él te va a proteger. Porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro refugio. Él es nuestro auxilio en la tribulación. Él lo ha prometido. Así que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás en ese punto y Dios está allí contigo, yo quiero decirte que tú no estás solo, estarás al abrigo del Altísimo. Finalmente, no solamente es un lugar de promesa, de provisión, de providencia, de poder, de protección, pero cuando tú estás en la presencia de Dios, es un lugar de privilegio, hermanos. ¿Saben, hermanos? Era un privilegio para Elías, escúchenlo bien. Era un lugar de privilegio para Elías, ver todos los días, él poder comer carne y comer pan fresco. A estas alturas llegó un punto donde solamente Elías podía estar comiendo pan fresco, podía estar comiendo carne y podía estar tomando agua fresca. En toda Samaria, en todo el imperio alrededor, ya no había agua. Había sequía por completo. Parecía que la vegetación había sido quemada por la candela. Eso era árido, seco. Y en esa situación, hermano, Elías entonces sí estaba disfrutando de todas esas bendiciones. Cuando estás en la presencia de Dios, es un privilegio. Cuando estás en ese punto donde Dios quiere que tú estés,
Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, aparte de ser un lugar de promesa, un lugar de provisión, un lugar de providencia, un lugar de poder, también es un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque todos los días, simple y llanamente, puedes mirar la bendición, el cuidado, el abrigo de Dios para contigo. Si tú en esta mañana has llegado a este lugar y no sabes en tu vida en qué punto tú estás, yo quiero pedirte que no salgas de este lugar si no estás al abrigo del Altísimo. Si tú has llegado a este punto, a este lugar, yo quiero decirte de paso que este es un lugar también de providencia. Es decir, Dios utilizó circunstancias, utilizó personas para traerte a este lugar porque Él quería encontrarse contigo, quería que tú supieras que hay un Dios en los cielos que es un Dios de promesa, es un Dios que provee, es un Dios que tiene poder, es un Dios que no duerme y Él sabe todo lo que tú estás pasando en esta hora. Hay un Dios en los cielos que mira por todo lo que tú has pasado esta semana. Él conoce tu experiencia de esta semana. Él conoce la lucha que tú has estado teniendo por años, por meses, por semanas. Él conoce la dificultad financiera. Él conoce el problema de salud. Él conoce la preocupación que tú tienes. Y por eso Él ha permitido que tú has llegado a este lugar. Y te tengo buena noticia. Para que Él pudiese encontrarse contigo. Y no solamente encontrarse contigo, sino ir contigo desde el momento que tú salgas de este lugar. Dios en esta mañana quiere que nosotros lleguemos a este punto donde podamos, tal cual como Elías, ver la bendición. La historia nos dice, si podemos leer con calma, ustedes lo pueden leer, dice, llegó un día, el versículo 7, un día el arroyo de Kerit se secó, imagínense, era la única fuente de sustento de Elías. Pero ¿quién ha dicho? Dios nunca dijo que Él nos va a liberar, o sea, aunque dijo que nos va a liberar, nunca ha dicho que el arroyo nunca se va a secar. ¿Y qué significa el arroyo? El arroyo representa tu salud. Por mucho que sirvamos a Dios, un día la salud se nos puede secar. El arroyo puede representar las finanzas. Un día se nos puede acabar las finanzas. Puede representar tu trabajo. Se te puede acabar el trabajo. El arroyo puede representarse de muchas cosas. Pero ¿saben el punto cuando el arroyo se seca y parece que no hay más nada por hacer? Dios entonces le habla a Elías y le dice, no te preocupes. Ahora levántate y vete a Zarefat o Sarepta, que yo he dispuesto una viuda, más bien una viuda necesita que yo le ayude. Pero lo llevó a ese lugar, a Galaad, a Sarepta, de Sidón, perdón, y lo llevó a Sarepta de Sidón para que él entonces pudiese sustentarse y también ser una bendición para esta mujer. En esta mañana yo quiero recordarte, tú has venido a este lugar y quizá en algún momento estás en ese punto donde se te ha secado la bendición. Has llegado a este momento, esta mañana, y quizás está aquí alabando al Señor. Gloria a Dios, cantando con gozo. Pero en tu corazón hay algo que te afecta. Hay una lucha. Tienes un dolor, tienes una dificultad. Tienes algo que tú sabes que tienes que colocarlo delante del Señor. Esta mañana, muchas gracias. En esta mañana Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón. En esta mañana Dios te llama y te dice, yo quiero tener un nuevo encuentro contigo. Yo quiero que tú estés en ese punto donde yo te voy a dar promesas, donde yo te voy a proveer, donde vas a ver mi providencia, donde vas a experimentar mi poder. Es un lugar de privilegio y ese lugar es aquí en la presencia de Dios. ¿Hay alguien esta mañana que quisiera decirle, Señor, en algún momento se ha secado mi arroyo? Se ha secado mi Kerit en mi vida. Quizás siento que estoy en ese punto donde no puedo dar más. Pero esta mañana yo quiero entregarme a ti, encomendarme a ti. Quiero comenzar una nueva vida. Quiero experimentar ese refresco en mi alma.